Pero Filipos estaba a la orilla del mar, donde tenían que pasar por ahí. Y ahí en otra ocasión podemos ver lo que acontece ahí, por qué esta iglesia ahora es parte de las iglesias que visita Pablo. Pero no solamente eso, sino que también manda una carta, y esta carta contiene un gran tesoro. Esta iglesia que fue fundada por mujeres, y entre ellas estas dos mujeres. Y ahora Pablo, el corazón de Pablo, hay una inquietud, en Pablo tiene esto de que está viendo a estas dos mujeres que han trabajado arduamente para llevar el evangelio, para que crezca la iglesia. ¿Están en qué, hermanos? Están en pique, están en pleito, y no se pueden ver. Aquellas que trabajaron juntas, aquellas que colaboraron juntas, ahora están peleadas. Y así pasa a veces en la iglesia. A veces en la iglesia tenemos un crecimiento grande, un crecimiento, y entre el crecimiento empieza a haber, ¿qué, hermanos? Ciertas inquietudes entre las familias, entre nosotros como trabajadores, en nuestro negocio, en donde quiera que estemos. Hay ciertas inquietudes. Y Evodia y Síntique luchaban de que una tenía la razón y la otra no quería ceder. Y había esta lucha entre ellas. Y Pablo les está pidiendo. Dice, ruego a Evodia. Y en el original, en griego, dice, ruego a Evodia. Y en unas versiones también lo dice así, ruego a Evodia y ruego a Síntique, que sean de un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo les está pidiendo esto a estas mujeres? Pablo no escribe una carta solamente por escribir. Pablo había pasado por estas circunstancias con Bernabé. En su primer viaje misionero, Pablo va hacia aquellos lugares donde están estas iglesias, pero antes de llegar, llega a unas islas, y de ahí iba a pasar, de esas islas iba a pasar aquellos lugares donde está Éfeso, donde está Asia Minor. Y antes de llegar, dice que Pablo se enfermó hasta el punto de la muerte. Estuvo enfermo. Entre Pablo y Bernabé iba el familiar de Bernabé, que es Juan Marcos, un joven. Pero Juan Marcos, a él no lo había sido, sino que a él lo llevaron y iba con ellos. Y al llegar a aquellas islas, Juan Marcos mira lo que está pasando, y Juan Marcos se opone a que vayan a predicarles. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque Pablo y Bernabé habían sido comisionados para ir y llevar el evangelio a los gentiles. Cuando iban, Juan Marcos, el entendimiento de él estaba de que el evangelio era para los judíos. Y cuando Pablo se enferma, él empieza a mirar y dice, a lo mejor Dios nos está hablando y no debemos de ir a aquel lugar a predicar a los gentiles. Y Juan Marcos, un joven, se opone a Pablo y a Bernabé y abandona la misión y se regresa a Jerusalén. Y en Jerusalén se va con Pedro. Pedro y Juan estaban en Jerusalén. En el segundo viaje misionero hubo una disputa, dice que tremenda, entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y Pablo dijo no, porque él nos abandonó. ¿En cuándo? En el primer viaje. Y de ahí Pablo arrancó por un lado y Pablo
por otro lado. La misma situación de Evodia y Síntique. Había una división. Y Pablo conocía este sentimiento. Pablo entendía este sentimiento. Y Pablo les dice, de ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué razón? Porque si no hay ese mismo sentir, el versículo 4 dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo puede haber gozo cuando hay una división? Y por eso Pablo está diciendo, y la petición es esta, mientras estén en división no hay gozo. Cuando hay pleitos, cuando hay una lucha, cuando hay una disputa, cuando hay algo, ¿qué es lo que hace? Aparta el gozo de nuestras vidas. Ya no hay gozo. Aquí vemos a José, los hermanos de José peleados con José. José no sabía lo que estaba aconteciendo, pero ellos tenían algo que estaban, o sea, que había una división entre ellos y quién, y no José, sino contra su padre, porque su padre amaba más a José. Y esa división hizo que a José fuera llevado a Egipto y prisionero por muchos años. Y se apartó el gozo dentro de esta familia durante todo este tiempo. José, esclavo y prisionero en aquellos lugares. Un joven que apenas estaba empezando su vida, ahora apartado de sus hermanos y de su padre. Pablo pide a Evodia y a Síntique que se reconcilien y que el gozo regrese a sus vidas. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza, epikeis, es una palabra que podemos poner bondad, gentileza, selfishness, y lo que es el poder olvidar o poder perdonar. Eso es lo que es, en el sentido es de perdonar, de reconciliar, es lo que quiere dar a entender, que vuestro reconcilio, que vuestra gentileza, que vuestra bondad para aquellos que han hecho un daño hacia nosotros, que nosotros podamos, ¿qué? Humble yourselves. En español dice, o sea, ser humildes para poder, ¿qué? Perdonar, aun cuando hemos sido dañados. En otras palabras, Síntique y Evodia, quien quiera que tenga la razón, humíllense. Y no importa quién tiene la razón, sean de un mismo sentir y vuelvan a luchar para trabajar por la obra del Señor. Y vuestro gozo sea para siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. En una película, el Evangelio de Mateo, el autor que jugaba el rol o el papel de Jesucristo, Bruce Marciano, si no me equivoco su nombre, está en aquellos lugares de Morocco, allá en el norte de África, haciendo esta escena. Y en aquellas
lugares cálidos, arenosos, van a empezar. Y él viene ya poniéndose maquillaje y todo. Y era la escena donde él va, donde hay una persona que está mendigando y es ciego. Y Jesús llega a él y le restaura la vista. Pero al llegar aquel autor Bruce, mira, y cuando ve en aquella escena que está allí, mira aquel varón que está a un anciano postrado en sus rodillas en esa arena de Morocco, lo ve y se da cuenta que es ciego. En verdad, no era una actuación, este varón era ciego. Y al mirarlo, Bruce dice que él cayó a sus rodillas y lo abrazó y empezó a llorar. Cuando habían hecho acción, él empieza a llorar. Dice que lo conmovió tanto. Y está llorando, 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 llorando. Y cuando se acabaron de firmar, él siguió llorando y abrazando a aquel varón. Había un gran silencio. Bruce dice que él fue tan conmovido porque dice, yo entendía la pasión de Jesucristo. La había leído tanto en la actuación. Es difícil verme yo jugar el papel de Jesucristo, porque dice, ¿quién soy yo para poder jugar el papel de Jesucristo? Pero a él, cuando vio a aquel varón y estaba ahí, dice que se conmovió tanto, dice que entendió, dice, yo antes entendía a Jesús, pero no lo había entendido hasta no estar en esa situación. Y cuando miré a aquel varón, dice que se conmovió tanto, dice que lo abrazó porque vio aquella necesidad de aquel varón. Dice que había algo que lo conmovió a entender aún más de Jesús. ¿Y qué era lo que él había entendido? De que nosotros, siendo pecadores, habiendo ofendido a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo se humilló, se arrodilló, llegó hasta nuestros lugares y nos ha abrazado y ha llorado con nosotros y nos entiende. El Señor encierra lo que esta palabra Pablo estaba enseñando: epikeis, gentileza, bondad, que básicamente es algo que en el lenguaje, hermanos, no lo podemos, solamente en la palabra en griego lo encierra, que viene siendo algo que viene más allá de lo que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer. En otras palabras, nosotros no tenemos, como seres humanos, como pecadores, como caídos, no tenemos la capacidad de producir este fruto, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Es difícil cosechar este fruto, aún con la ayuda de Dios. Porque ¿quiénes de nosotros que hemos sido ofendidos podemos ir y pedir perdón a aquellos que nos ofendieron? Y es por eso que para poder hacerlo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, no por a otros, sino por uno mismo. Por uno mismo. Y si entendemos esto, podemos nosotros abrazar a aquellos que nos han ofendido. Podemos hacer las paces con nuestros hijos. Podemos hacer las paces en nuestra iglesia. Podemos unirnos como iglesias. Podemos hacer muchas cosas. En aquellos años habían convocaciones. La semana que viene va a haber el Super Sabbath. Pero algunos recuerdan que en aquellos años estaban las convocaciones. Y había un gran amor, una gran armonía
entre pastores, entre familiares, entre iglesias, se unía y no había importancia de cómo se alababa o cómo, no había crítica, sino que había una comunión entre Dios y nosotros. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Que sean de un mismo sentir. Pero qué difícil es cosechar este fruto. Efiquéis. Pablo, en su vejez, escribe a Timoteo y le dice: trae contigo a Juan Marcos, aquel varón que lo desechó, y que había una disputa entre Marcos y Bernabé. Ahora Pablo está pidiendo, dice, porque me es necesario, me es útil, tráelo. ¿Por qué? Porque había un común, había algo que los unía, y era nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos mantener nuestro gozo, tenemos que tener armonía, tenemos que tener efiquéis con todos. Y para poder tener esto, hermanos, sabemos que podemos perdonar. Dice Pablo, porque el Señor está cerca. Cuando tenemos paz, podemos decir: ven ya. Ven, Señor. Pero cuando hay inquietudes, es difícil. Vamos a concluir. El que se encontraba esclavizado y encarcelado en aquellas lejanas tierras, apartado de aquellos a quien él amaba por muchos años, probablemente hemos tenido, y yo lo puedo decir, que yo a veces he guardado rencor con personas, porque a veces no entiendo. Probablemente pasó por la mente de José, por el corazón de José, preguntas, cuestiones. ¿Qué estará haciendo mi padre? ¿Dónde estarán mis hermanos? Yo sufriendo acá y ellos allá. Tuvo mucho tiempo para meditar, pero él al final comprendió y entendió. Y lo que José hizo, aquel que estaba encarcelado, aquel que era esclavo, ahora desencadena de la esclavitud de donde ellos estaban encerrados. Sus hermanos, ¿por qué razón? Porque guardaban un secreto. Porque guardaban un secreto por todos estos años que José estaba allá. Aquellos hermanos estaban guardando un secreto. Todos estos años que José estaba allá, el padre se sentía culpable de haber mandado a sus hijos a solas para ver dónde estaban sus hermanos. Y probablemente como padres, o si hemos conocido historias de personas que han perdido seres queridos, han dicho: ¿por qué lo mandé? Hubiera ido yo. ¿Por qué no tomó su lugar yo? Y esta era las cadenas del Padre. Por eso dice, iré en luto hasta el Seol para encontrar a mi hijo. Porque se sentía culpable. Pero José tenía
la llave para regresar el gozo, para poder desencadenarlos. Y Él lo hizo. Lo hizo, hermanos, porque Él entendió más allá de lo que un ser humano puede entender. Dice, esto es del Señor. Y se reunieron, y cuando se reunieron en aquellos lugares que hubo, hermanos, regresó ¿qué? El gozo, la armonía entre ellos, entre el Padre, entre sus hermanos. ¿Y quién más? Un hermano quien él no conocía, Benjamín. Es difícil, hermanos, pero es necesario. Buscar la reconciliación, saber perdonar, aun cuando sea difícil, es lo que Jesús hizo y nos enseñó. Para Él no era difícil. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si sabemos amar, si podemos amar, entenderemos que podemos cosechar este fruto. Epiqueis. El Señor les bendiga. Ahí déjela. Bien, hermanos, vamos a continuar. El último canto de esta tarde es la cruz de Jesús. En esa cruz, la cual, por medio de ella, nosotros alcanzamos lo que la llamamos la salvación, ¿verdad? Por medio de ella fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que a nosotros alcanzáramos eso que Él nos tiene prometido, poder entrar en el reino que nuestro Dios prometió. Nuestro último canto de esta tarde. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar a más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Final en su luz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y me ser pueda santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre
de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en la luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final, en su luz, mi corona Jesús me dará. Amén. Por nuestra parte, hermanos, ha sido todo. Aquí nosotros nos despedimos. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Abiu, quien va a dirigirnos en oración para despedirnos de esta tarde. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar un momentito. Varios de nosotros ya tomamos café. Yo sé que ya el sueño se nos espantó. Solamente quiero rectificar unos avisos que nuestro hermano César ya dio. El próximo sábado en la tarde no vamos a tener servicio por la razón de que tenemos nuestra cena anual en nuestra iglesia, que va a ser, no es en esta iglesia, es aquí bien cerquita en el Galina Park Community Center. El año pasado ahí fue también, así que todos estamos invitados. A las 6:30 de la tarde empieza. Allá atrás hay una hoja. Si usted va a asistir, por favor, anótese. Y esta mañana dio un aviso nuestra hermana Gina, diciendo que si usted lleva algo, también se tiene que anotar, hermana. Nuestra hermana tiene la lista si usted quiere llevar algo, y si no, con que lleve hambre, como decía nuestro hermano César, es suficiente. El próximo sábado en la mañana vamos a tener servicio, vamos a tener escuela sabática en español también. El mes de enero vamos a tener una junta del ministerio en español, donde vamos a tratar, uno de los puntos va a ser, si ustedes quieren que nosotros asistamos a los super sábados. Los super sábados es donde se reúnen la mayoría de las iglesias en español, y donde usted puede saludar a hermanos que hace mucho tiempo no ha visto. Y bueno, ese va a ser uno de los puntos. Si ustedes como ministerio en español quieren que asistamos a esos servicios, bueno, cuando sea el tiempo, yo me informo y les digo el sketch, cómo va a correr todo el día, y entonces nos vamos como grupo allá todo el día. Pero el sábado en la mañana tenemos escuela sabática, el sábado en la mañana tenemos servicio también aquí. Así que todos están invitados. El noviembre 16 es nuestra visita a Richmond. En 2 sábados de ahora todos estamos invitados. El último aviso: esta noche la hora se adelanta o se retrasa. Antes que usted se vaya a dormir esta noche, si tiene un teléfono inteligente, solito se va a cambiar. Pero si usted tiene un reloj como yo ahí cerca en mi cuarto, es atrasar el reloj 1 hora. Tenemos 1 hora más para dormir. Y bueno, hermanos, estos son los avisos que yo tengo hoy en esta tarde. Les voy a pedir que se pongan de pie antes de despedirnos. Si usted tiene un aviso, si usted tiene una petición o una acción de gracias,
este es el momento de hacerlo para orar por ella antes de despedirnos. Hermano Frank, ¿quiere decir algo? Sí, hermanos, discúlpenme, se me olvidó. Yo no sé cuántos de ustedes asistieron o cuántos de ustedes saben que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo un silencio de 400 años. Bueno, nuestro hermano Nectalí ha dado ya algunas clases de eso y solamente falta una clase. Y la última clase es el último sábado de este mes. Así que todos estamos invitados a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Todos conocemos a nuestro hermano Nectalí, así que véngase usted preparado, váyalo poniendo en su calendario y tráigase donde anotar para hacer notas. Eso es el último sábado de noviembre. Y bien, si usted tiene una petición o una acción de gracias, este es el momento de hacerlo. Yo estoy muy agradecido con nuestro Dios. Les cuento que empecé enfermándome en la casa yo. Después fue a Yunuet, después Jonathan y ahorita mi esposa ya va de salida. Así que ya la enfermedad de la gripa ya pasó por nuestro hogar y ya salió. Y gracias a nuestro Dios que ya ahorita todos estamos bien. Y no sé si usted tiene una petición o una acción de gracias. Hermana Elizabeth. Yo quiero darle trabajo por comida. Amén. Hermano Milton. Amén. Hermana Gina. Que desde ese tiempo para tener el bebé. Hermano Adolfo. Hermana Vita. por naturaleza.
Amén. Sí, hermana Sofía. Amén. Nos dice a dónde quiere ir. Nosotros tenemos familia muy cerca de Acapulco, hermana. Si le gusta conocer por allá. Bueno, hermanos, yo les recuerdo a ustedes entre semana, si usted escuchó una petición, ore por ella. Y también recordarle nuestros servicios en la mañana. Cuando dan un programa, hay una parte del programa donde si usted tiene una petición, si usted la llena, si usted no entiende inglés, no hay problema, lo puede hacer en español. A veces nosotros no estamos acostumbrados a escribir, y más cuando tenemos muchas peticiones, pero déjenme decirles que tenemos hermanos que oran por esas peticiones también. Ellos, y tiene también, si quiere que se mantenga confidencial, también se mantiene confidencial. Así que si usted lo quiere hacer en la mañana, también lo puede hacer. Pero nosotros en la tarde, gracias a nuestro Dios, volvemos otra vez a orar por las peticiones y las acciones de gracias. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y le voy a pedir que vamos a orar, pero creo que nuestra hermana tenía algo más, hermana. Uh-huh. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted, Señor, que mora en las alturas de los cielos. Su palabra, Señor, dice que allá en el principio, cuando hizo al primer hombre y a la primera mujer, y los bendijo. Pero, Señor, ellos pecaron y fueron destituidos del huerto del Edén. Empezaron los sufrimientos, las enfermedades. Y hasta hoy, Señor, en estos días siguen con nosotros. Pero gracias, Señor, muchas gracias por su Hijo Jesucristo. Porque su palabra dice que por nada debemos de estar afanosos, sino que nuestras peticiones deben de ser conocidas en ruegos y con acciones de gracias. Primeramente, Señor, estamos muy agradecidos porque usted es un Dios bueno, que nos da muchas bendiciones a diario, que nos cuida, Señor, en nuestro hogar, en esta ciudad tan grande donde pasan tantas cosas. A veces pasamos desapercibidos, pero gracias, Señor, porque usted está al pendiente de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino también de nuestras familias. Somos pecadores, somos infieles, pero gracias, Señor, porque usted sigue siendo fiel. Hoy, Señor, en este día, tenemos acciones de gracias primeramente, pero también tenemos peticiones. Recordamos aquellas palabras de aquellos hombres que decían: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna?
A ti, Señor, vamos hoy y te pedimos por nuestro hermano Harold, que tú, Señor, les bendigas. Una pareja, Señor, que ya es mayor de edad, pero por tu misericordia aún están aquí. Cuídalos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano y síguelos bendiciendo. De igual manera, Señor, nuestra hermana Sofía tiene acción de gracias. Y ella va a tener vacaciones, Señor. Te pedimos, Señor, que si ella viaja a México, que tú la cuides, que tú seas con ella en sus vacaciones, Señor, que tú le bendigas. De igual manera, nuestro hermano Milton tiene acción de gracias, porque gracias a ti, Señor, en su hogar no falta nada. Igualmente en el de nosotros. Yo estoy seguro, Señor, que todos tenemos suficiente comida. Gracias. Muchas gracias, Señor, por ello. Nuestro hermano Adolfo también tiene una petición. Te pedimos, Señor, que tú seas con él y con nuestra hermana Yolanda. Nos da gusto nuevamente, Señor, que vuelven a estar con nosotros en nuestros servicios en la tarde. Bendícelo, Señor, cuida a nuestro hermano en su trabajo. Y gracias, Señor, por mantener estable a nuestra hermana Yolanda. Sé con ellos y con toda su familia, Señor. Con todas sus hijas, con toda su familia. De igual manera, Señor, nuestra hermana Vita tiene varias peticiones. Señor, tú las conoces. Sé con ellas, pero sobre todo con nuestro hermano Marco, Señor, y también con nuestra hermana Vita. Señor, por cada una de las peticiones. Nuestra hermana Elizabeth, Señor, también pide por una persona que tiene cáncer en la garganta. Recordamos, Señor, que para ti nada es imposible. Pedimos, Señor, que si es tu voluntad, tú tengas misericordia, Señor, de esa persona que tiene cáncer. Por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, tal vez alguna de las peticiones se va de mi mente, pero Señor, tú las conoces todas. Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de tu presencia. En tus manos, Señor, nos abandonamos. Solamente, Señor, tú conoces el futuro. Nosotros solamente miramos hasta donde nuestros ojos pueden ver. Pero, Señor, si tú nos cuidas en esta semana y nos prestas la vida una semana más, el próximo sábado estaremos aquí por la mañana para darte la honra y la gloria y las gracias por habernos cuidado una semana más. Gracias, Señor. Sé con nosotros, despídenos en paz. Y nuevamente, Señor, te pedimos perdón, porque somos pecadores. Pero por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Nuevamente, Señor, en ti confiamos. Ayúdanos a seguir adelante y que cuando andemos en el mundo reflejemos un poquito de ti. Gracias, Señor, nuevamente. Oramos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros.